recordamos un poquito cómo viene esto, porque es un proceso largo que empezamos casi inmediatamente que Jorge asume y que tenía que ver con una de las problemáticas más importantes que tiene la ciudad, que es la presencia de camiones en la ciudad. Entonces estuvimos trabajando mucho con el Ministerio de Infraestructura de la provincia en función de definir primero una traza. Esa traza también estuvo discutida en varias oportunidades, en algunas situaciones más amplias o menos amplias con distintos actores de la ciudad. Y se decidió priorizar una de las partes de esa situación de presencia de tránsito pesado en la ciudad, que tiene que ver con toda la cuestión del desvío de camiones vinculado a la actividad cerealera y portuaria. Por esa razón se estableció o se convocó el desarrollo del proyecto ejecutivo de la primera fase de esa avenida perimetral. Y también el concepto de avenida perimetral implica una cuestión un poquito más reducida en términos de impacto urbano que lo que podría significar una circunvalación. Entonces estamos hablando de avenidas de rango menor a lo que podría ser una circunvalación en una ciudad, pero que en ese contexto, y era el concepto del cual habíamos partido, significaba un proceso bastante más largo de expropiaciones y demás. Así que decidimos trabajar sobre trazas existentes, entre ellas el histórico desvío de camiones, que es la fase 1 de esta primera etapa. Se licitó el proceso, el desarrollo del proyecto ejecutivo y de los pliegos de licitación, y está trabajando la consultora que ganó esa licitación desde hace unos cuantos meses, haciendo todos los estudios hídricos y de suelos que implican la posibilidad del desarrollo del proyecto ejecutivo. Así que esa primera fase, como vos decís, va a tener va a articularse con lo que tiene que ver con la reparación de los puentes de Ruta 21 y con todo el esquema de intervención de canalización del arroyo Constitución. Y a ese proceso original se le cruza otro aspecto más, que era una cuestión también largamente planteada por el intendente y por todos nosotros, y que tiene que ver con el cruce hídrico de la Ruta 21, es decir, no hay desagüe pluvial que cruce la Ruta 21 desde el desvío de camiones. Por esa razón, toda la gente que vive en las quintas perimetrales, más la zona de los Cardales, habitualmente se produce un anegamiento bastante importante cada vez que llueve. Es decir, el agua no puede cruzar la ruta y la vía para poder desaguar. Ese proyecto ejecutivo también se incorpora al esquema de la avenida perimetral y también se incorporaría en el proceso licitatorio. Estamos viendo con la provincia si se hace a través del proyecto de Constitución o a través de la avenida perimetral, pero sí el proyecto ejecutivo lo estamos desarrollando en este esquema de la perimetral. Así que inicialmente esa primera etapa, como te decía, incluye la pavimentación de Teniente Ramos, el desvío en ese contexto por Ruta 21 hasta que podamos hacer la segunda etapa, que iría detrás de San Cayetano y la vinculación con el camino rural, que es el camino donde actualmente se está reconstruyendo también el puente que la inundación anterior afectó notoriamente. Y en ese esquema nos permitiría ingresar con los camiones luego por calle 9 de Julio y Dorrego hasta la terminal y los hilos concretamente, ¿no? Así que el proceso en el punto en el que estamos es que más o menos el mes que viene estaríamos ya en condiciones de poder estar entregando las cosas a la provincia como para que después nos habiliten el proceso licitatorio. Así que es bastante próxima la posibilidad de generar por lo menos esa primera etapa que tiene que ver con el acondicionamiento del primer sector, que es lo de Teniente Ramos y una parte de Dorrego, ¿no? Secretaria, algunas problemáticas quizá que se estuvieron dando por la gran presencia de automóviles en la Ruta 90, justamente por el corte de Ruta 21. Sí, tiene que ver con toda esta cuestión, que encima se suma el hecho de todas las contingencias climáticas que tuvimos en los últimos tiempos. Entonces tenemos dos obras importantes en la región, ahora una ejecutándose, que es la del Constitución, vamos a tener esta otra que es de la perimetral. Y a su vez esto se suma a un montón de situaciones que tienen que ver con situaciones de mantenimiento. De hecho, en las últimas lluvias también hubo una afectación notoria del cruce a la altura del Zanjón de Pampa, que estamos trabajando con vialidad y demás. Son cuestiones muy significativas que claramente estas obras estructurales están sirviendo como para que pensar que a un mediano plazo, a un corto te diría, y mediano plazo, poder estar siendo subsanadas, pero claramente cuando tenemos una obra o unas obras de esta envergadura en el contexto de la ciudad, se producen estos inconvenientes. Por supuesto, esto tiene que estar reforzado con todo el trabajo que la gente de Guardia Urbana, Inspectoría y demás hace para mitigar un poquito esto, pero también si le sumamos a esto todo el trabajo que se estuvo haciendo en los últimos tiempos vinculado a la banquina de Ruta 90, es otra cosa que
probablemente dificulta el tránsito, pero entendemos que es en función de poder mejorar la accesibilidad a un corto y mediano plazo en toda la ciudad, ¿no? Por último, y pasando a otro tema, algunos avances en la Plaza Central. Sí, se está como casi completando todo el proceso de losetas, se está quedando el círculo central, que bueno, como dijimos muchas veces, el círculo central va a alojar una serie de losetas de la memoria, donde van a estar los nombres de cada uno de los detenidos desaparecidos en Villa Constitución, que bueno, también es un ejercicio de memoria histórica importante que estamos haciendo con un montón de organizaciones vinculada a los derechos humanos, a las organizaciones gremiales y demás que de alguna manera también están preocupadas en que ese espacio de la plaza, que es simbólico para todos, también sea el corazón de una cuestión de reivindicación de derechos y de luchas populares que se concretaron en el Villazo, pero que también tuvieron que ver con un epicentro en Villa Constitución de un montón de ciudadanos y ciudadanas involucradas en lograr un futuro mejor y un esquema mejor para toda la comunidad villense y más allá de eso. Entonces, esa celebración de la memoria también tiene que ver con celebrar un ideario vinculado a la reivindicación de derechos en la ciudad, y es eso sobre lo que estamos trabajando. Se va a trabajar con artistas plásticas locales, que también hay un compromiso para hacerlo desde ese lugar, lo cual aporta también significativamente un valor extra a la cuestión. Y bueno, y la otra etapa que estamos tratando de que inicie a la brevedad es cuando se dé aprobada la segunda parte de la etapa a través de obras menores de la provincia, y que tiene que ver con la colocación de mobiliario y sobre todo el reemplazo de las luminarias, son los faroles históricos que la plaza tiene. Así que bueno, si bien es un proceso que se fue haciendo de a poquito, porque como siempre decimos, el recurso inicial de obras menores se agotó ya hace un rato largo, y hubo una decisión por parte del intendente de seguir avanzando en el desarrollo de la plaza. Así que bueno, en ese sentido estamos trabajando. Recuerdo también que el recurso económico que sale para poder concretar las actividades o las acciones que se desarrollan en la plaza tiene que ver con los convenios urbanísticos que desarrollamos en la ciudad a lo largo de estos años, estos año y medio prácticamente, y que tienen que ver con una serie de excepciones a la norma que tuvieron su contraprestación económica a la hora de generar una aprobación en términos de un canon que se aplica a un esquema de mejoramiento urbano habitacional que justamente va a poder estar concretando estas acciones para los que no tendríamos recursos para hacerlo en otro contexto, ¿no?